Prototipo dominó. Esta obra se sitúa en Flandes, después de la devastación que dejó la guerra en septiembre de 1914. Este prototipo sirvió para construir viviendas en serie, separando los planos de la casa del sistema estructural. Antes de esto, las casas eran construidas con muros portantes. El uso de pilotes que sostuvieran las plantas y escaleras de la vivienda de este prototipo permitió una planta libre. En 1920, Le Corbusier ya había encontrado la forma de construir viviendas en serie, y en poco tiempo con el prototipo dominó. El interés que tenía por la industrialización y los diseños que se imaginaba de viviendas a construir lo llevaron a querer diseñar una serie de prototipos. La idea general de estos prototipos surgió de una visita a bares populares de París, dos muros paralelos a doble altura entre los que se colocaba un altillo, y que cuenta con una gran entrada de luz en su extremo libre. Reconoce las virtudes presentes en esta simple formulación, especialmente su capacidad de permitir una gran riqueza de sección, a lo que suma la libertad de planta conseguida en sus trabajos previos con la estructura de dominó, de columnas y vigas de hormigón armado, con la escalera exterior para no perforar el forjado y siguiendo una lógica constructiva estricta. Para explicar la serie Citroën es necesario conocer los 5 puntos de Le Corbusier, los cuales son los siguientes. El uso de columnas en vez de muros portantes o pilotis. El segundo es planta libre. Este punto sirve para ubicar las paredes a voluntad, según la necesidad, permitiendo flexibilidad y adaptabilidad. El tercero es fachada libre. Este concepto permite lograr una fachada independiente de la estructura, gracias a que Le Corbusier los separó estos dos al usar losas en voladillo. El cuarto es ventana alargada. Al no ver muros portantes entre las losas, el arquitecto decidió ubicar ventanas donde entra mucha luz y aire, ubicando toda la dirección horizontal de la fachada. Y el último es techo jardín, el cual servía como barrera ante el cambio de temperatura exterior, calefacción interior y además recupera la zona verde ocupada. El primer prototipo apareció en 1920. Se desarrolla en 3 niveles comunicados entre sí por una escalera exterior que asciende a lo largo de una de las fachadas laterales y otra interior que relaciona la planta baja y el entresuelo. Utiliza la terraza jardín, materializada en el solarium del segundo piso, las ventanas alargadas en el contrafrente y la planta libre como expresión de la importancia de la fachada usando ventanas corridas. El segundo prototipo apareció también en 1920. La escalera exterior fue absorbida por el volumen principal. Además, se elimina la pérgola que estaba situada en la terraza para gozar el volumen total, y se añade un alero sostenido por unas delgadas columnas en la fachada principal. El tercer prototipo apareció en 1922. Utiliza el prototipo anterior y elevándolo sobre pilotis, creando así un nuevo piso a nivel del suelo que albergará funciones de servicio, como cochera, despensa, etc. Además, rodea la casa con un balcón que no aparecerá más, ya que entorpece la búsqueda de volumen puro. El cuarto prototipo apareció en 1925, siendo la única construida en serie, dejando de lado el uso de los pilotis, usando por primera vez las ventanas alargadas en todas sus fachadas, modificando la distribución interior debido a la necesidad del acoplamiento de viviendas. El quinto prototipo apareció en 1927, durante una exposición en Weissenhof, en Stuttgart. Esta versión es la misma del tercer prototipo, pero más depurados, apareciendo sus 5 puntos, reconstruyendo el volumen puro con una viga que bordea los bordes libres de la terraza. Situada en Poissy, a la afuera de París, la Villa Bois de Le Corbusier es una de las contribuciones más importantes a la arquitectura moderna en el siglo XX, terminada en 1929. Esta es una moderna casa de campo francesa que celebra y reacciona a la era de las nuevas máquinas. Es la recolección de todas las tentativas de Le Corbusier por crear la vivienda ideal. El diseño de esta satisface la idea que fueron investigadas en los prototipos anteriores, utilizando pilotis en la planta baja, dándole al habitante una amplitud visual. Esto acompañado de una fachada libre, sin tener una principal. En su interior se encuentra el concepto de planta libre, demostrando la capacidad de Le Corbusier de transformar la forma genérica estática en otra dinámica. Acompañando a la fachada libre está la ventana alargada, recorriendo todos los muros en su extensión a media altura, otorgando luz y una sensación de libertad del espacio. Y para finalizar, el techo jardín acompañando a la naturaleza que se encuentra alrededor de la villa. La Carta de Atenas surgió como una carta de planificación de una ciudad moderna, abarcando temas como el hábitat, trabajo, esparcimiento y circulación. En el hábitat
especifica la necesidad de utilizar viviendas industrializadas, ya que antes las condiciones de habitabilidad eran nefastas, esto debido a la falta de espacio necesario atribuido a la habitación. No había muchas superficies verdes disponibles, los edificios no tenían mantención, la distribución de las habitaciones no tenía condiciones de higiene apropiadas, ya que las áreas verdes no eran las adecuadas, no se aprovechaba la topografía, no se tomaba en cuenta el clima ni el asoleamiento. Otra de las cosas que menciona la carta es sobre la prohibición de construir viviendas a lo largo de la vía de comunicación, el aprovechar la tecnología y producción de materiales para edificaciones altas, las cuales colocadas a gran distancia permitían ampliar las áreas verdes. Los edificios cuentan con sus servicios básicos por núcleo, dejando el paso libre entre los bloques con la utilización de las plantas libres, donde la iluminación y la ventilación debe ser tomada en cuenta. Este es un manifiesto urbanístico creado en el Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, celebrado a bordo del Patrice II en el año 1933, durante la ruta Marsella-Atenas-Marsella. Parámetros de la arquitectura industrializada en la actualidad según mi punto de vista. Libertad al momento de diseñar, poder usar formas irregulares, reducir la energía usada y contaminar menos, usar materiales de buena calidad y contar con un personal especializado para garantizar la calidad final, probar nuevos sistemas constructivos para facilitar los trabajos, estandarizar tareas para reducir costos y tiempo. Considero que nuestro país, a diferencia de otros países con una arquitectura industrializada como podría ser Canadá, se encuentra un paso atrás. Aunque también se están automatizando muchos sistemas constructivos nuevos, se está intentando reducir la contaminación y el desperdicio de los materiales, así también como aumentar el personal calificado y usar materiales de calidad. Tomando en cuenta los prototipos y la Villa Savoy construida por Le Corbusier, considero que hay casas que intentan imitar estos prototipos. Otro punto a analizar cuando hablamos de viviendas industrializadas en Argentina es la economía devastada por la creciente inflación, logrando que no existan capitales extranjeros dispuestos a invertir en nuestro avance en la arquitectura industrializada. Arquitectura en época de pandemia. Considero que la arquitectura actualmente serviría para construir hospitales de emergencia, como el caso del Hospital Wuhan. También se podrían utilizar otros establecimientos como hoteles, bibliotecas y demás para construirlos estos en hospitales de resguardo. También se podrían construir viviendas de aislamiento para la gente que se encuentra en situación de calle.